Zoe Thornbridge ajustó el ramo de peonías blancas en el jarrón de cristal que estaba en el centro de la mesa del comedor. La cena familiar era un ritual que intentaba mantener a pesar de la creciente distancia que la separaba de su marido. Su ático en un lujoso barrio de Los Ángeles estaba tan impecable como siempre. Las ventanas panorámicas del suelo al techo daban a las resplandecientes luces de la ciudad. Los muebles de diseño y las modernas obras de arte hablaban de buen gusto y riqueza, pero detrás de esa fachada perfecta había grietas que se hacían más profundas cada día. Zoe miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Reid llegaba tarde otra vez. Sacó el teléfono, a punto de llamar a su marido, cuando oyó abrirse la puerta principal. Reid Elliot irrumpió en el piso, aflojándose la corbata. Su pelo oscuro, normalmente impecablemente peinado, estaba revuelto y sus ojos brillaban febrilmente. «No te creerías el día que ha hecho hoy», dijo en lugar de saludar, dirigiéndose directamente al bar. «Esos idiotas del comité municipal han vuelto a rechazar nuestro proyecto. Supuestamente no encaja con el carácter histórico del barrio. Y una mierda». Zoe exhaló lentamente. Conocía bien ese tono. Cuando Reid hablaba así, cualquier palabra que dijera podía ser el detonante de otro escándalo. «La cena se está enfriando», dijo en voz baja. «Puedo calentarla». Reid se sirvió el whisky antes de mirar a la mesa. «No te molestes, no tengo hambre». Se acercó a la ventana y contempló la ciudad desde el piso 23. Su silueta contra el telón de fondo de la noche de Los Ángeles parecía ajena y distante. Zoe recordó cómo 7 años atrás, cuando se mudaron por primera vez a este piso, Reid la había cogido en brazos y la había hecho girar alrededor del espacioso salón. «Vamos a conquistar esta ciudad juntos», le había dicho entonces. Ahora no quedaba ni rastro de aquel joven feliz. «Creía que el proyecto estaba prácticamente aprobado», dijo Zoe con cautela, empezando a recoger la mesa. Reid se volvió bruscamente hacia ella. «¿Tú creías? ¿Qué sabes tú de arquitectura?» Su voz sonaba con una irritación mal disimulada. «Si me hubieras apoyado de verdad, como una esposa debe apoyar a su marido, quizá las cosas habrían salido de otra manera». Zoe se quedó inmóvil con el plato entre las manos. Quería recordarse a sí misma que había sido ella quien había sugerido revisar algunos elementos del proyecto que podrían haber suscitado objeciones por parte del comité. Pero Reid había desestimado su consejo por considerarlo chapucero. «Yo siempre te apoyo», dijo en su lugar. «A veces hay que estar dispuesto a ceder». «¿Ceder?». Reid sonrió con amargura. «Es una palabra del léxico de los perdedores. La gente que realmente vale algo no transige, dicta las condiciones». Volvió a llenar el vaso y Zoe notó con consternación que era el tercero en los últimos 15 minutos. Reid solía beber solo en ocasiones especiales, pero en los últimos meses el alcohol se había convertido en su compañero constante. «Quizá deberíamos tomarnos un descanso y replantearnos nuestra estrategia», sugirió, intentando hablar con calma. «Dijiste que había una oferta interesante de esa empresa japonesa». «Jesús, Zoe», la interrumpió Reid. «¿De verdad crees que debo aceptar un centro de oficinas mediocre cuando podría crear un edificio emblemático para la ciudad? Por eso sigues decorando pisos ajenos en vez de tener tu propio estudio. Te falta ambición». Zoe sintió que se le sonrojaba la cara. Hacía unos años había abandonado una prometedora carrera en una importante empresa de diseño para ayudar a Reid con su estudio de arquitectura. Había puesto toda su energía en su empeño común, trabajando sin fines de semana ni vacaciones. Y cuando las cosas fueron bien y Reid dijo que ya no necesitaba su ayuda, Zoe empezó a aceptar encargos privados para no quedarse sentada en casa. No solo le reportaba dinero, sino también satisfacción. Sus clientes apreciaban su gusto y profesionalidad. «No te atrevas a hablar así de mi trabajo», dijo en voz baja pero con firmeza. «Me encanta lo que hago». «¿Ah, sí?», se burló Reid enarcando una ceja. «Entonces,
¿Por qué dejas que esas amas de casa ricas te traten como a una sirvienta? Soy, cariño, mueve el sofá 5 centímetros a la izquierda. Soy, cariño, esta sombra es demasiado fría para mi aura. ¿Es esto lo que soñabas? Sus palabras me dolían en el corazón porque había algo de verdad en ellas. Algunos clientes eran, en efecto, exigentes hasta el absurdo, pero había otros que apreciaban su talento y le daban libertad para crear. Y a diferencia de Reed, al menos pagaban a tiempo. Hago lo que mejor sé hacer, respondió Zoe. Y mis clientes están contentos con los resultados. Claro que lo están, resopló Reed. Cobras la mitad que cualquier otro diseñador de su nivel. Solo te utilizan a ti. ¿Y tú no? Las palabras salieron antes de que Zoe pudiera pensar en ellas. Se hizo un gran silencio en la habitación. Reed dejó lentamente el vaso sobre la mesa y Zoe se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. ¿Qué has dicho? Su voz se volvió peligrosamente tranquila. Zoe sabía que debía disculparse, suavizar las cosas como había hecho cientos de veces antes. Pero algo en su interior se quebró. Quizá era la gota que colmaba el vaso después de meses de tensión y resentimiento mutuo. Dije que tú también me estabas utilizando, repitió, sintiéndose extrañamente aliviada por la verdad que había dicho. Cuando necesitaste mi ayuda en la oficina, trabajé sin cobrar. Cuando necesitaste los contactos de mi padre para conseguir tus primeros contratos, fuiste un encanto, y ahora que las cosas no van tan bien, me culpas de todos tus fracasos. El rostro de Reed se contorsionó de ira. ¿Es así como ves nuestro matrimonio? ¿Como una especie de negocio? En 2 pasos estaba a su lado. Quizá debería haber llevado un registro de todos los favores que te he hecho, empezando por sacarte de tu pueblo atrasado y enseñarte cómo vive la gente de verdad. Mi pueblo atrasado es Santa Bárbara, me recordó Zoe. Y mi familia ha vivido allí durante generaciones, a diferencia de tus padres, que se mudaban cada 2 años en busca de trabajo. Inmediatamente se arrepintió de sus palabras. El origen siempre había sido un tema delicado para Reed. Hijo de una maestra de escuela y de un contratista de poca monta, desde niño había soñado con salir de la clase media. Su obsesión por el éxito rayaba en la manía, y a veces Zoe pensaba que se había casado con ella en parte por sus conexiones familiares. Así que ya está, dijo Reed en voz baja. Por fin has mostrado tu verdadera cara. Todo este tiempo te has creído superior a mí, ¿verdad? El pobre Reed, de clase trabajadora, y la noble Zoe, de una antigua familia californiana. Nunca pensé eso, replicó Zoe cansada. Te inventaste esa historia. No, tú te inventaste lo de que me querías. La voz de Reed tembló de rabia. En realidad solo querías un diseñador de interiores para tu pequeño mundo perfecto. Eso es ridículo, Zoe negó con la cabeza. Te quería, Reed, pero has cambiado, o quizá has dejado de fingir ser algo que nunca fuiste. ¿Qué he cambiado? Reed se rió. No, cariño. Has cambiado en una mujer gruñona y descontenta que no hace más que criticar a su marido. ¿Tienes idea de lo que es llegar a casa y ver tu cara amargada? ¿Tienes idea de lo que es esperar a un marido que llega borracho a casa y la toma contigo por sus fracasos? Zoe paró. Reed golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar la vajilla. ¿Mis fracasos? Si no fuera por tus constantes regaños y por minar mi confianza, sería el arquitecto más solicitado de la costa. Zoe lo miró en silencio, dándose cuenta de que la conversación había llegado a un punto muerto. Había intentado muchas veces hablar con Reed, hacerle ver que su ambición y su orgullo estaban destruyendo no solo su matrimonio, sino su propia carrera. Pero él siempre encontraba la manera de echar la culpa a otro. ¿Sabes una cosa? Ella dijo de repente. Estoy cansada. Estoy cansada de ser tu pararrayos. Cansada de poner excusas por intentar ser una buena esposa. ¿Una buena esposa? Reed sonrió despectivamente. Una buena esposa apoya a su marido, no lo socava a cada paso.
Una buena esposa cree en su marido, incluso cuando todo el mundo está en su contra. Yo creía en ti, Reed, dijo Zoe en voz baja. Lo hice durante años, pero me has dejado sin motivos para seguir. Algo en su tono, tal vez la firmeza con que pronunció esas palabras, hizo callar a Reed por un momento. La miró como si la viera por primera vez. «Si soy un marido tan malo, ¿por qué no te vas?», preguntó finalmente con un desafío en la voz. Zoe respiró hondo. Era una pregunta que se había hecho más de una vez en los últimos meses. ¿Por qué iba a quedarse con un hombre que parecía disfrutar humillándola? Una parte de ella aún amaba a aquel Reed que había conocido en la universidad, un joven apasionado con talento y grandes sueños. Pero ese Reed ya no existía. Quizá lo haga, se dijo, pero primero tenemos que resolver los problemas financieros. Sé lo de las deudas de la empresa, Reed. ¿Y que has hipotecado el piso? Reed palideció. Estaba claro que no esperaba que ella conociera sus problemas financieros. ¿Has estado revisando mis papeles?, siseó. No, dijo Zoe negando con la cabeza. El banco envió un aviso de retraso en el pago, a nuestro buzón compartido. Wright se dio la vuelta, evitando su mirada. Es una dificultad temporal, murmuró. En cuanto aprueben el proyecto de Riverview, tendremos dinero suficiente para cubrir todas nuestras deudas. ¿El proyecto que han rechazado hoy?, le recordó Zoe con suavidad. Cambiarán de opinión, dijo Reed con terquedad. Encontraré la forma de convencerlos. Zoe se frotó las sienes con cansancio. Era el mismo tono chulesco que había oído en los últimos años cada vez que Reed se enfrentaba a un problema. Siempre estaba seguro de que podría arreglarlo todo con un movimiento brillante, y cada vez acababa en más deudas y decepciones. Reed, necesitamos un plan alternativo, insistió. Podríamos vender el piso, mudarnos a algo más pequeño, recortar gastos. ¿Vender el piso? Reed la miró horrorizado. ¿Estás loca? Este piso es un símbolo de nuestro éxito. ¿Qué dirá la gente si de repente nos mudamos a un agujero de mierda? ¿A quién le importa lo que diga la gente?, exclamó Zoe. Se trata de nuestra supervivencia. El banco puede iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria en cualquier momento. ¿Y de quién es la culpa?, estalló Reed de repente. Si estuvieras ganando un dinero decente en lugar de jugar a ser diseñador con tus amigas ricas, no estaríamos teniendo esta conversación. Zoe sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todos estos años había apoyado a Reed en todos sus empeños, sacrificando a menudo sus propias ambiciones, y así era como él se lo agradecía. «Gano lo suficiente para cubrir todos nuestros gastos diarios», dijo ella, tratando de mantener la calma. «El problema no son mis ingresos, sino tus deudas». «Oh, ¿así que ahora son deudas?», Reed sonrió con malicia. «No llama deudas, sino deudas. Cuando compramos este piso y tus preciosos muebles de diseño, ¿te pareció bien que fueran compras?» «Reed, solo intento encontrar una salida», dijo Zoe cansada. «Si vendiéramos el piso ahora, podríamos saldar nuestras deudas y empezar de cero. ¿Borrón y cuenta nueva?». Reed se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Quieres que vuelva al principio de mi carrera? ¿Para que todos los celosos de mi éxito se regodearan? No lo harás». Se acercó a la barra y se sirvió otro whisky, ignorando la mirada preocupada de Zoe. «No lo entiendes», continuó tras una pausa. «Para gente como tú, con dinero y contactos familiares, el fracaso no es más que un inconveniente temporal. Para mí, es el final de todo por lo que he trabajado». «Yo no tengo dinero familiar, Reed», le recordó Zoe con cansancio. «Mi padre era profesor de arquitectura, no millonario, y utilicé todos sus contactos para impulsar tu carrera, no la mía». «Oh, ¿ahora vas a decirme eso?». Reed bebió un trago de whisky. Quizá debería empezar a extender cheques por cada favor. $500 por usar las conexiones de tu suegro. ¿Es eso lo que quieres? Quiero que dejes de beber y empieces a ver la situación con sobriedad,
replicó Zoe. Estamos al borde del desastre financiero y actúas como si el mayor problema fuera un golpe a tu ego. ¿Mi ego? Reed dejó el vaso sobre la mesa con fuerza. No se trata de mi ego. Se trata de mi reputación, del futuro de mi empresa. Reed, no tendrás reputación si quiebras, intentó hacerle entender Zoe. Por favor, sentémonos y discutamos nuestras opciones. Pero Reed ya no escuchaba. Se paseaba por el salón, murmurando entre dientes. De repente, se detuvo y se volvió hacia Zoe con una expresión que la hizo estremecerse. ¿Sabes cuál es tu problema, Zoe? Nunca creíste realmente en mí, dijo con amargura. Desde el principio esperaste que fracasara. Y ahora que has tenido tus primeras dificultades, estás dispuesta a rendirte. Eso no es cierto, dijo Zoe. Siempre te he apoyado, pero ahora tenemos que ser realistas. ¿Realistas? Reed rió con amargura. No, es que no tienes valor para asumir riesgos. Preferís las victorias pequeñas y seguras al éxito real. Si por éxito real te refieres al suicidio económico, entonces sí, prefiero la seguridad, replicó Zoe. Los ojos de Reed se entrecerraron. Hasta aquí llegó tu verdadera cara, dijo. Una mujer cobarde y mezquina que teme el riesgo real. Zoe sintió que algo en su interior se quebraba. Todos estos años había soportado sus payasadas, sus cambios de humor, sus interminables acusaciones. Pero hoy algo era diferente. Tal vez finalmente había llegado a su punto de ruptura. ¿Sabes qué, Reed?, dijo en voz baja. Tienes razón, Reed. Ya no creo en ti, porque ya no eres el hombre del que me enamoré. Los ojos de Reed brillaron de dolor por un momento, pero fue rápidamente reemplazado por rabia. Está bien, siseó. Está bien. Entonces no tenemos nada más que discutir. Se dirigió hacia la puerta, cogiendo el abrigo y las llaves. ¿A dónde vas?, preguntó Zoe, aunque ya sabía la respuesta. A algún sitio donde me aprecien, dijo Reed por encima del hombro. Con gente que crea en mi talento, no que lo menosprecie a cada paso. Zoe sabía que se refería a su nueva ayudante, Yvette, con la que últimamente pasaba un tiempo sospechoso. Podría haber montado un escándalo, pedir explicaciones, pero de repente se dio cuenta de que no le importaba. Estaba demasiado cansada de este tío vivo tóxico. Tienes razón, no tenemos nada más que hablar, dijo con calma. Voy a pedir el divorcio. Reed se detuvo bruscamente en la puerta y se dio la vuelta. Su rostro se contorsionó de ira. ¿Divorcio?, se rió, pero estaba histérico. ¿Quién te necesita? No eres nada sin mí, Zoe. Te dejo, mendiga. La puerta se cerró de golpe, dejando a Zoe en el ensordecedor silencio de su lujoso piso. Se hundió lentamente en el sofá, sintiéndose extrañamente entumecida. Solo ahora comprendía el significado de lo que había sucedido. Su matrimonio acababa de terminar en un grito violento. Su teléfono vibró. El banco le había notificado que habían retirado una cantidad importante de su cuenta común. Zoe sonrió amargamente. Reed no había perdido el tiempo. Echó un vistazo al piso que aún no habían pagado, los muebles de diseño que habían comprado a crédito, los cuadros que habían comprado en una subasta para impresionar a clientes importantes. Todo formaba parte de una fachada de éxito cuidadosamente construida que escondía tras de sí un agujero financiero. Zoe se acercó a la ventana y contempló Los Ángeles de noche. La ciudad de Los Ángeles. La ciudad de las esperanzas incumplidas. Había llegado aquí hacía 7 años, llena de entusiasmo y fe en su futuro con Reed. Ahora tenía que empezar de nuevo, sola. Extrañamente, en lugar de miedo, sintió alivio. Era como si el gran peso que había estado cargando durante años hubiera desaparecido de repente. Por primera vez en mucho tiempo, Zoe podía respirar plenamente. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: pasara lo que pasara, sería mejor que vivir a la sombra de un narcisista que nunca la vio como una compañera en igualdad de condiciones.
Zoe se secó la única lágrima que rodó por su mejilla. No era una lágrima de dolor, sino de liberación. Mañana empezaría a lidiar con las ramificaciones legales y financieras de esta ruptura. Pero esta noche simplemente se permitiría sentir la amargura de la traición y, al mismo tiempo, los primeros tímidos brotes de esperanza de una nueva vida. Zoe miró la última caja de pertenencias que había que cargar en la furgoneta de alquiler. Solo habían pasado 3 semanas desde la noche en que Reed había cerrado la puerta de un portazo, pero parecía una eternidad. En ese tiempo, había conseguido recibir un correo electrónico de él, frío, serio, sin una pizca de arrepentimiento. Le informaba de que había iniciado los trámites de divorcio y le ofrecía un acuerdo razonable. Le dejaría los muebles de su piso y ella no tendría nada que reclamar a su empresa. Sobre las numerosas deudas que pesaban sobre ambos, Reed guardó un delicado silencio. Afortunadamente, Zoe no era tan ingenua como él había supuesto. Al día siguiente de su pelea, consultó a un abogado especializado en procesos de divorcio. Resultó que, según la ley de California, todos los bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio se dividen a partes iguales. Eso significaba que Zoe tenía derecho a la mitad de los bienes de la empresa de Reed, pero también era responsable de la mitad de sus deudas. «Escúchame bien», le dijo Úrsula, su mejor amiga desde la universidad, mientras discutían la situación. «Esta empresa es un barco que se hunde. Reed va a tener que declararse en quiebra en los próximos meses, si no semanas. ¿De verdad quieres quedarte con la mitad de nada?» Zoe dudó un momento. Úrsula tenía razón, como siempre. Pragmática hasta la médula, con una mente analítica, veía la situación con más claridad que la emocionalmente agotada Zoe. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Zoe, recostándose en el sofá del salón de Úrsula, donde se alojaba temporalmente. «Ofrécele un trato», contestó Úrsula, dando vueltas a su copa de vino entre las manos. «Tú renuncias a tu derecho sobre la empresa y él se hace cargo de todas las deudas asociadas a ella. Tendrás que vender el piso de todos modos, pero al menos no te quedarás con préstamos que no puedas devolver». Así que Zoe siguió su consejo. Para su sorpresa, Reed aceptó casi de inmediato. Ya entonces debía de estar planeando algo que requería una ruptura rápida y limpia. El piso se puso a la venta, pero en el actual clima económico estaba resultando difícil encontrar un comprador para una propiedad de este calibre. El banco insistió en pagar las cuotas atrasadas lo antes posible y Zoe se dio cuenta de que no podía seguir allí. Encontró un pequeño estudio en Silver Lake, mucho más modesto que su ático, pero decente y, lo más importante, asequible. «¿Estás segura de que puedes hacer la mudanza tú sola?», preguntó Úrsula, ayudando a empaquetar las últimas cosas. «Podría llamar a Trevor. Estará encantado de ayudar». Trevor era el novio de Úrsula, un músico de complexión impresionante y buen corazón. «Gracias, pero ya he contratado a los de la mudanza», dijo Zoe. «Llegarán en cualquier momento». Úrsula miró el salón medio vacío. «No puedo creer que dejes estos muebles. Valen una fortuna». Zoe se encogió de hombros. «La mayoría no cabría en el estudio. Además, técnicamente son parte de la propiedad que se destinará a pagar al banco cuando se venda el piso». No se molestó en añadir que cada objeto del piso le recordaba a Reed y a su fracasada vida juntos. Quería entrar en su nueva vida ligera, sin la carga del pasado. El timbre de la puerta anunció la llegada de los de la mudanza. 2 horas más tarde, la furgoneta estaba cargada y Zoe echó un último vistazo al piso que una vez había considerado su hogar. Extrañamente, no sintió tristeza ni arrepentimiento, solo alivio. «¿Lista para empezar un nuevo capítulo?», le preguntó Úrsula de pie junto a ella. Zoe sonrió y asintió. Más que preparada. El estudio de Silver Lake era aún más acogedor de lo que Zoe esperaba. Pequeño, pero con techos altos y grandes ventanales, estaba lleno de luz solar durante todo el día.
Su principal ventaja era la espaciosa terraza que daba a un tranquilo patio con exuberante vegetación. «Es perfecta para tomar un café por la mañana», comentó Zoe, saliendo a la terraza después de que los de la mudanza hubieran colocado los muebles. «Y para el vino de la tarde», añadió Úrsula con una sonrisa. «Hablando de eso, he traído una botella de champán. Deberíamos celebrar una fiesta de inauguración». Se instalaron en la terraza, sentados sobre cojines tirados en el suelo. Aún no se había encontrado un sofá para el espacio, y disfrutando de la fresca brisa nocturna. Úrsula levantó su copa y dijo: «Por los nuevos comienzos». Zoe chocó su copa con la de su amiga. «Por los nuevos comienzos», repitió. «Y hablando de nuevos comienzos», continuó Úrsula tras una pausa, «¿has pensado en lo que vas a hacer ahora?» Zoe miró pensativa las burbujas de su vaso. «Voy a seguir aceptando encargos de interiorismo», dijo. «Aún tengo algunos clientes habituales que no se han pasado a Raid después de nuestra ruptura». «¿Ya está?» Úrsula enarcó una ceja. «Zoe, eres una diseñadora con talento. No tienes por qué conformarte con encargos aleatorios de amas de casa ricas». Zoe suspiró. Había algo de verdad en las palabras de su amiga. Aunque le encantaba su trabajo, en los últimos años había tenido a menudo la sensación de que no estaba desarrollando todo su potencial. Reed le había dejado claro en repetidas ocasiones que no creía que fuera seria, y poco a poco Zoe había empezado a creerlo ella misma. «¿Qué sugieres?», preguntó. Úrsula sonrió enigmáticamente. «¿Sabes dónde trabajo?» «En Montgomery & Associates», respondió Zoe. «Una de las mejores empresas de diseño de la ciudad, si no de toda California». «Exacto», asintió Úrsula. «¿Y adivina quién está buscando un nuevo diseñador para trabajar en un proyecto importante?» Zoe miró fijamente a su amiga. «¿Estás de broma?» «En absoluto». Úrsula dio un sorbo a su champán con cara de satisfacción. «James Montgomery me encargó personalmente que encontrara el talento para el proyecto de renovación del edificio Bradbury». Zoe casi se atraganta. ¿El edificio Bradbury? Ese monumento histórico del centro, pero si es uno de los edificios más emblemáticos de Los Ángeles, terminó Úrsula por ella. «Sí, lo es. Y el nuevo propietario quiere convertirlo en un espacio moderno de uso mixto, pero conservando su encanto histórico». «¿Y quién es el nuevo propietario?», preguntó Zoe. «Theodore Evelyn», respondió Úrsula. «Puede que hayas oído hablar de él». Zoe frunció el ceño, tratando de recordar. El nombre le resultaba vagamente familiar. ¿Era el promotor que había remodelado la vieja fábrica del centro? La había convertido en ese increíble complejo de oficinas, galerías y restaurantes. «Sí», asintió Úrsula. «Uno de los hombres de negocios más exitosos y misteriosos de Los Ángeles. Rara vez aparece en público, casi nunca concede entrevistas, pero cada uno de sus proyectos se convierte en un acontecimiento en el mundo de la arquitectura y el diseño». Zoe sintió un revuelo de interés en su interior. Había oído hablar de los proyectos de Evelyn. Siempre se caracterizaban por un gusto impecable y el respeto por el contexto histórico, al tiempo que aportaban algo fresco e innovador. Para cualquier diseñador sería un sueño hecho realidad trabajar en un proyecto así. «¿Y me ofrece este puesto?», preguntó incrédula. «Ya le he enseñado a James tu portafolio», admitió Úrsula. Estaba impresionado. Le gustó especialmente el diseño de aquel hotel boutique de Santa Mónica. Zoe sonrió al recordar el proyecto. Un pequeño hotel en un edificio de principios del siglo XX que ella había transformado en un espacio acogedor pero elegante, combinando elementos vintage con comodidades modernas. Fue uno de sus mejores trabajos y estaba orgullosa del resultado. «Pero no tengo experiencia en proyectos de esta envergadura», duda Zoe. «Tienes talento y visión», replicó Úrsula. «Y eso es más importante que la experiencia. Además, trabajarás con un equipo de profesionales experimentados». Zoe se lo pensó. La oferta era tentadora, pero daba un poco de miedo.
Después de pasar años a la sombra de Reed, que minaba constantemente su confianza en sí misma, la idea de asumir un proyecto tan exigente parecía a la vez emocionante y desalentadora. Tengo que actualizar mi portafolio, dijo tras una pausa, y prepararme para la entrevista. Úrsula se animó. ¿Así que lo harás? Al menos lo intentaré, sonrió Zoe. De todas formas, no tengo nada que perder. Las 2 semanas siguientes pasaron volando en febril preparación. Zoe trabajó en su carpeta, seleccionando los mejores proyectos y organizándolos con un estilo coherente. También actualizó su CV, haciendo hincapié en su experiencia con edificios históricos y el diseño sostenible. Por fin llegó el día de la entrevista. Zoe pasó mucho tiempo eligiendo su atuendo. Quería parecer profesional, pero no impersonal. Finalmente se decidió por un traje azul marino con pantalón y blusa de seda blanca, clásico pero con carácter, como su estilo de diseño. La oficina de Montgomery & Associates estaba situada en un moderno edificio de cristal y hormigón en el barrio de Westwood. Un amplio vestíbulo con un interior minimalista y un imponente mostrador de recepción recibió a Zoe con el frescor del aire acondicionado y el zumbido amortiguado de las voces. Zoe Thornbridge para ver a James Montgomery. Se presentó a la joven que estaba detrás del mostrador. Por supuesto, señorita Thornbridge, la esperan, sonrió. Suba a la 5ª planta, sala de conferencias 3. Zoe tomó el ascensor y sintió que el corazón le latía con fuerza. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, vio a Úrsula esperándola en el pasillo. «Llegas justo a tiempo», exhaló aliviada su amiga. James acababa de terminar la reunión anterior. «¿Qué aspecto tengo?», preguntó Zoe nerviosa, arreglándose el pelo. «Impresionante», respondió Úrsula con seguridad. Profesional y elegante, justo lo que necesitaba. Guió a Zoe por el pasillo hasta la sala de conferencias. Úrsula se detuvo frente a la puerta y se volvió hacia su amiga. «Sé tú misma», le dijo. «Muéstrale tu pasión por el diseño y tu visión. James valora la autenticidad por encima de todo». Zoe respiró hondo y asintió. Úrsula abrió la puerta y entraron en una amplia sala con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. Detrás de un largo escritorio se sentaba un hombre de unos 50 años, barba canosa pulcramente recortada y mirada atenta. «James, esta es Zoe Thornbridge, de la que te hablé», la presentó Úrsula. James Montgomery se levantó y le tendió la mano. «Es un placer conocerla, señorita Thornbridge. Úrsula me ha hablado mucho de usted». «Solo cosas buenas, espero», sonrió Zoe estrechándole la mano. «Excepcionalmente», le aseguró James. «Siéntese, por favor». La hora siguiente pasó volando. Zoe mostró su trabajo, habló de su enfoque del diseño y respondió a las preguntas de James. Para su sorpresa, se sentía cada vez más segura a medida que avanzaba la conversación. James escuchó atentamente y le hizo preguntas profundas y reflexivas, mostrando un interés genuino por su visión. «Bueno, señorita Thornbridge, tengo que decir que estoy impresionado», dijo cuando terminaron de ver el portafolio. «No solo tiene usted habilidades técnicas, sino también lo que yo llamo ojo de diseñador, la capacidad de ver el potencial de un espacio y transformarlo conservando su esencia». «Gracias», respondió Zoe con sinceridad. «Para mí, el diseño es siempre un diálogo entre pasado y presente, entre funcionalidad y belleza». James sonrió. «Ese es exactamente el enfoque que necesitamos para el proyecto Bradbury. Este edificio tiene una rica historia y nuestro trabajo consiste en respetar su patrimonio al tiempo que le insuflamos nueva vida». Abrió la carpeta que tenía delante. «El proyecto está en su fase inicial. Estamos formando un equipo con los mejores especialistas en diversos campos: arquitectura, diseño de interiores, sistemas de ingeniería, conservación de elementos históricos. Me gustaría que te unieras a nosotros como principal diseñadora de interiores para los espacios públicos del edificio». Zoe sintió que se le cortaba la respiración.
No se trataba de un simple trabajo de equipo. Le estaban ofreciendo un papel protagonista en uno de los proyectos más prestigiosos de la ciudad. No sé qué decir, admitió. Es un gran honor y una gran responsabilidad. No tomes una decisión ahora mismo, dijo James. Piénsatelo hasta mañana. Pero debo advertirte de que el calendario es muy apretado. Si aceptas, tendremos que empezar a trabajar la semana que viene. Lo entiendo, asintió Zoe. Y te agradezco tu confianza. Déjeme pensarlo y le daré una respuesta mañana por la mañana. Zoe salió del despacho de Montgomery & Associates con la sensación de que le acababa de tocar la lotería. Este trabajo podía ser el punto de inflexión de su carrera, una oportunidad de demostrarse a sí misma y al mundo que merecía algo más que ser la esposa de un arquitecto de talento. De camino a casa, decidió pasar por el edificio Bradbury para echarle otro vistazo, ahora a través de los ojos del posible diseñador de su proyecto de renovación. Tras aparcar cerca, Zoe se acercó lentamente al edificio, admirando su fachada victoriana con ricas molduras. En el interior le esperaba un auténtico descubrimiento. El atrio central del edificio era un espacio impresionante, de 5 pisos de altura. Escaleras y galerías de hierro fundido calado lo enmarcaban, creando una impresión de ligereza y grandiosidad al mismo tiempo. La luz entraba a raudales por la enorme cúpula de cristal, reflejándose en los suelos de mármol y los detalles de cobre. Zoe giró lentamente sobre su eje, absorbiendo cada detalle. Aquel lugar era una obra maestra, y la idea de tener que trabajar en su renovación le resultaba sobrecogedora. Impresionante, ¿verdad? Una profunda voz masculina la hizo volverse. A su lado había un hombre alto, de unos 40 años, con el pelo oscuro y canoso en las sienes y unos ojos grises y penetrantes. Llevaba un traje color antracita, impecablemente confeccionado y sin corbata, lo que le daba un aspecto elegante y desenfadado a la vez. Mucho, respondió Zoe con sinceridad. Este lugar es como una máquina del tiempo. El hombre sonrió, y su rostro severo se transformó al instante, volviéndose casi aniñado. Es una comparación interesante. La mayoría de la gente habla de belleza o grandeza, pero tú has captado su esencia, la capacidad de este edificio para transportarnos a otra época. Zoe se sintió avergonzada por el inesperado cumplido. Solo expresaba mi primera impresión. A veces las primeras impresiones son las más acertadas, dijo el desconocido. ¿Es usted arquitecto? Diseñadora de interiores, respondió Zoe. ¿Y usted lo es? El hombre se detuvo un segundo, como si estuviera decidiendo si contestar o no. Tengo algo que ver con este edificio, dijo al fin. Podría decirse que me interesa su futuro. Algo en sus modales hizo que Zoe desconfiara. ¿Trabaja para la empresa de reformas?, preguntó con cautela. En cierto modo, sonrió el hombre. Perdone mi descortesía, Theodore Evelyn. Le tendió la mano y Zoe la estrechó, sintiendo que el color subía a sus mejillas. Sin darse cuenta, acababa de hablar con el misterioso millonario, el propietario del edificio y su cliente potencial. Zoe Thornbridge, se presentó, tratando de ocultar su vergüenza. Estoy muy avergonzada, señor Evelyn. No me había dado cuenta. Por favor, llámeme tío, le interrumpió con una sonrisa. Y nada de incomodidades. Aprecio la comunicación directa y sincera. Zoe asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. Encontrarse con el mismísimo Theodore Evelyn el día de la entrevista parecía demasiada casualidad para ser una coincidencia. Usted es la Zoe Thornbridge que James Montgomery está considerando para el puesto de interiorista principal de mi proyecto, ¿verdad?, preguntó Theo, como si leyera su mente. Sí, soy yo, confirmó Zoe. Vengo de una entrevista. Pensé en pasarme para conocer mejor el espacio antes de dar mi respuesta definitiva. Una minuciosidad encomiable, asintió Theo con aprobación. Pocos diseñadores tienen ese enfoque.
La mayoría se limita a mirar planos y fotografías, pero no hay nada como la experiencia en vivo. Sus palabras sorprendieron a Zoe. Reed siempre había pensado que su costumbre de visitar personalmente las obras antes de empezar a trabajar era una pérdida de tiempo. Para eso están los planos y las fotografías, dijo irritado cuando ella insistió en visitar la obra. Creo que el diseño debe responder al alma de un lugar, no solo a sus parámetros físicos. Cada espacio tiene su propio carácter, su propia historia. El trabajo del diseñador es escuchar esa historia y continuarla, no reescribirla. Theo la miró con evidente interés. Es una filosofía interesante. ¿Y cómo continuarías la historia del edificio Bradbury? Zoe recorrió el gran atrio con la mirada, reflexionando. Se dio cuenta de que se trataba de una especie de prueba, quizá incluso más importante que una entrevista formal. Mantendría su espíritu, la sensación de grandiosidad y apertura, pero haría el espacio más funcional para un uso moderno, empezó. Por ejemplo, esas impresionantes escaleras y galerías de hierro fundido deberían seguir siendo la pieza central, pero los modernos sistemas de seguridad e iluminación podrían integrarse de forma que complementaran el estilo histórico en lugar de contradecirlo. También se refirió al suelo de mármol. Estos materiales deben restaurarse, no sustituirse. Tienen una pátina de tiempo que no puede recrearse, pero yo me replantearía el nivel inferior como un espacio multifuncional, quizá con una cafetería o una galería, para que el edificio no se convierta en un mero centro de oficinas, sino en un lugar de atracción para la gente. Theo la escuchó con indisimulada atención, sin interrumpirla ni apresurarse a hacer comentarios. Cuando Zoe terminó, permaneció un rato en silencio, como si considerara sus palabras. «Sabe, señorita Thornbridge», dijo al fin, «su visión se parece mucho a la que yo tenía en mente para este edificio, con una diferencia importante». «¿Cuál?», se preguntó Zoe. «Pensaba convertir el último piso en un restaurante exclusivo con terraza panorámica», dijo Theo. «Aportaría ingresos extra y haría el edificio aún más atractivo para los inquilinos». Zoe frunció el ceño, imaginándose la idea. «Siento ser franca», dijo tras una breve pausa, «pero no estoy segura de que sea la mejor solución». «¿Lo es?». Theo enarcó una ceja, inquisitivo. «¿Por qué no?». En primer lugar, una terraza en la azotea de un edificio de esa antigüedad requeriría importantes modificaciones estructurales que podrían comprometer la integridad histórica del edificio, explicó Zoe. En segundo lugar, un restaurante exclusivo en el piso de arriba crearía una sensación de inaccesibilidad, de elitismo. Va en contra de la idea original del edificio Bradbury como espacio democrático e integrador. Se quedó callada, consciente de repente de que acababa de criticar abiertamente la idea del hombre del que dependía su empleo. Reed nunca habría hecho eso en su lugar. Siempre estaba de acuerdo con los clientes ricos, independientemente de su opinión personal, y luego cambiaba discretamente el proyecto según le parecía. «Siento haber sido demasiado directa», añadió, al ver que Theo guardaba silencio. Para su sorpresa, una leve sonrisa apareció en el rostro de Theo. «Al contrario, agradezco tu sinceridad», dijo. «Hay demasiada gente a mi alrededor que tiene miedo de decir lo que piensas y contradice lo que yo pienso. Es refrescante». Levantó la mirada, pensativo, hacia la cúpula de cristal por la que se colaba la luz del sol en el atrio. «Y sabes, probablemente tengas razón. Probablemente sea mejor centrarse en la planta baja como espacio público. Es más acorde con el espíritu del edificio». Zoe sintió una oleada de alivio y, al mismo tiempo, de sorpresa. Theo no solo no se sentía ofendido por sus críticas, sino que se las tomaba en serio. No como Reed, que se tomaba cualquier desacuerdo como un insulto personal. «Me gustaría oír más ideas tuyas», continuó Theo. «Quizás cenando. Tengo la tarde libre y hay un restaurante italiano estupendo no muy lejos de aquí». Zoe dudó.
Por un lado, era una cena de negocios, una oportunidad para hablar del proyecto en un ambiente informal. Por otro, acababa de salir de un doloroso divorcio y no estaba segura de estar preparada para cualquier tipo de interacción personal con un hombre, aunque fuera estrictamente profesional. No te preocupes, no intento mezclar las relaciones profesionales con las personales, dijo Theo, como si leyera su mente. Simplemente creo que algunas conversaciones son mejores con un buen risotto que en la sala de conferencias de una oficina. Su tono era ligero, sin una pizca de presión, y Zoe sintió cómo se liberaba la tensión. En ese caso me encantaría, respondió ella. Aunque debo advertirte que aún no he aceptado oficialmente la oferta de trabajo. Tanto mejor, sonrió Theo. Así podrás hablar con más libertad. El restaurante de Luciano era un local pequeño y acogedor, con luz tenue, paredes de ladrillo y mesas cómodamente separadas. Era evidente que Theo era un cliente habitual. El dueño salió personalmente a saludarle y les acompañó a una mesa en un rincón apartado junto a la ventana. «Este sitio tiene el mejor risotto de trufa de la ciudad», dijo Theo mientras se sentaban a la mesa. «Y una carta de vinos estupenda. Confiaré en tu criterio», sonrió Zoe. «Pareces tener un gusto impecable. Para algunas cosas», respondió Theo con modestia. «Para otras, confío en los expertos. El diseño de interiores, por ejemplo». Hizo su pedido, eligiendo un risotto con trufas y una botella de vino tinto de la Toscana. Cuando el camarero se marchó, Theo se volvió hacia Zoe. «Háblame de ti», le preguntó. «¿Cómo te iniciaste en la profesión?» Zoe vaciló. Normalmente, en las reuniones de negocios se limitaba a un currículum estándar: formación, experiencia, logros. Pero algo en el ambiente de aquella noche, en la forma de ser de Theo, la había hecho más personal. «Mi padre era profesor de arquitectura en la UCLA», comenzó. «Crecí entre planos, diseños e interminables conversaciones sobre la proporción y el espacio. Para mí, no era solo un mundo de formas y líneas, sino un lenguaje con el que expresar una actitud ante la vida». Dio un sorbo a su vino, reflexionando. «Elegí diseño de interiores en la universidad porque siempre me interesó más no el edificio en sí, sino cómo interactúan las personas con el espacio que ocupan, cómo afecta a su estado de ánimo, a su comportamiento, incluso a la forma en que se comunican entre sí». «Es un enfoque interesante», señala Theo. «La mayoría de los diseñadores se centran más en la estética que en la psicología del espacio. Para mí son inseparables», se encogió de hombros Zoe. «La belleza debe estar al servicio de las personas, no al revés». Theo la miró atentamente, como si viera algo que los demás no veían. «¿Cómo acabaste en Los Ángeles?», preguntó. Zoe sintió un ligero pánico. Aquella pregunta conducía inevitablemente a una conversación sobre Reed. «Me mudé aquí hace 7 años con mi ex marido», dijo tras una pausa. «Es arquitecto y le ofrecieron un trabajo en una empresa prestigiosa». «Ya veo», asintió Theo sin insistir en los detalles. «¿Y trabajasteis juntos?» En una época, Zoe suspiró involuntariamente. Le ayudaba con su estudio de arquitectura, pero luego decidí volver a ejercer por mi cuenta. No mencionó cómo Reed había erosionado poco a poco su confianza, cómo le había hecho sentir que su trabajo era menos importante que el suyo. Aquellas heridas aún estaban demasiado frescas. Theo pareció percibir su reticencia a ahondar en el tema. «¿Qué te atrajo del proyecto Bradbury?», preguntó cambiando el rumbo de la conversación. Zoe aceptó agradecida el nuevo tema. «Es una oportunidad única de trabajar con una auténtica joya histórica», se animó. «El Bradbury Building no es solo un edificio antiguo, es el símbolo de una época, la encarnación de su espíritu y su estética. Participar en su revitalización es como tocar la historia y crear algo para el futuro al mismo tiempo». «Así es exactamente como veo el proyecto», afirma Theo con entusiasmo. «No es solo una propiedad comercial,
sino un patrimonio cultural que tenemos el deber de preservar para las generaciones futuras. Su conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Zoe se dio cuenta de que Tío, a pesar de su estatus y su reputación de millonario misterioso, era un conversador atento, con amplitud de miras y un interés genuino por sus opiniones. Hacía preguntas profundas y escuchaba atentamente las respuestas, en lugar de intentar impresionarla con monólogos sobre sus logros, como hacían la mayoría de los hombres de éxito que conocía. La velada pasó volando. Cuando se despidieron fuera del restaurante, Theo le estrechó suavemente la mano. «Me alegro de que trabajemos juntos en este proyecto», dijo. «Estoy seguro de que, con tu visión, el edificio Bradbury será uno de los espacios más impresionantes de la ciudad». «Gracias por tu confianza», respondió Zoe con sinceridad. «Me entregaré en cuerpo y alma a este proyecto». «Estoy seguro de que lo harás», sonrió Theo. «Hasta la semana que viene». En las semanas siguientes, Zoe se sumergió de lleno en el proyecto. El equipo demostró estar cohesionado y ser profesional, cada uno valorando las opiniones de los demás y aportando su granito de arena. Zoe sintió que por fin podía desarrollar todo su potencial sin miedo a que sus ideas fueran ridiculizadas o ignoradas. Theo asistía a la mayoría de las reuniones, seguía de cerca el progreso del proyecto y a menudo apoyaba las sugerencias de Zoe. Poco a poco, su relación de trabajo se fue relajando. A menudo se quedaban después de las reuniones para hablar de los detalles del proyecto, y estas conversaciones solían derivar hacia temas más personales. Una noche, tras un día especialmente productivo, Theo propuso a Zoe dar un paseo por el paseo marítimo de Santa Mónica. Hacía un tiempo perfecto. La cálida brisa del océano suavizaba el calor del día y el sol poniente coloreaba el cielo en tonos rosas y dorados. «Eres una persona increíble, Zoe», dijo Theo mientras caminaban lentamente por el muelle, observando las olas. «Es raro conocer a gente que sienta tanta pasión por lo que hace. Tampoco eres como la mayoría de los promotores inmobiliarios con los que he trabajado», sonrió Zoe. «Está claro que para ti es algo más que un negocio». Theo asintió, mirando al horizonte. «Sabes, mi primer gran proyecto fue restaurar un viejo teatro del centro. Todo el mundo me aconsejó derribarlo y construir un complejo moderno. Pero vi un alma en aquel edificio, una historia. Decidí conservarlo, aunque sabía que sería menos rentable económicamente». «¿Y cómo salió todo?», preguntó Zoe. «Fue un gran éxito», sonrió Theo. «El teatro se convirtió en el centro cultural de la zona, atrajo a nuevos visitantes, aumentó el valor de las propiedades de los alrededores, pero ni siquiera se trataba de eso. Me di cuenta de que podía crear espacios que cambiaran la vida de la gente. Desde entonces es mi misión». A Zoe le conmovió su sinceridad. En un mundo donde el éxito suele medirse solo por el dinero y el estatus, era raro conocer a alguien con esos valores. «Tenemos mucho en común», dijo en voz baja. «Yo también creo que el diseño puede cambiar la vida, hacerla más armoniosa y significativa». Theo se volvió hacia ella y sus miradas se encontraron. En sus ojos, Zoe vio calidez y algo más, algo que le aceleró el corazón. «Zoe», dijo en voz baja, «sé que tenemos una relación de trabajo y no quiero complicarla, pero no puedo evitar admitir que siento por ti algo más que respeto profesional». Zoe se quedó helada. Una parte de ella había estado esperando este momento, incluso deseándolo. La otra parte seguía temiendo una nueva relación, sobre todo con el hombre del que dependía su carrera. «Theo, yo también siento una conexión entre nosotros», dijo con sinceridad, «pero necesito tiempo. Acabo de salir de una relación difícil y tengo miedo de volver a equivocarme». «Lo entiendo», asintió Theo, «y estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta. Lo importante es que sepas que te valoro no solo como profesional, sino también como persona». Tomó suavemente su mano entre las suyas y Zoe no se apartó.
El proyecto del edificio Bradbury avanzaba a toda velocidad. En 3 meses de intenso trabajo, el equipo, dirigido por James Montgomery, había desarrollado un detallado plan de renovación que preservaba el legado histórico del edificio al tiempo que lo adaptaba a un uso moderno. Zoe se sumergió por completo en el trabajo, quedándose a menudo en la oficina hasta altas horas de la noche, trabajando en los minuciosos detalles del diseño de los espacios públicos. Theo quedó impresionado por su dedicación y profesionalidad. Después de aquella velada en el Paseo Marítimo de Santa Mónica, su relación pasó gradualmente de ser puramente profesional a ser más personal, aunque ambos intentaban mantener los límites profesionales en el trabajo. Nadie del equipo comentó abiertamente el cambio, aunque Úrsula a veces lanzaba miradas comprensivas a su amiga durante las reuniones. «Pareces contenta», le dijo un día que almorzaban juntas en una cafetería cercana a la oficina. «Hacía tiempo que no te veía así». Zoe no pudo evitar sonreír. «Me siento feliz, por primera vez en mucho tiempo». «¿Es por el proyecto o por cierto promotor de ojos grises?», preguntó Úrsula con picardía. Zoe sintió que el color se le subía a las mejillas. «Ambas cosas, supongo», admitió. «Tío no se parece en nada a Reed. Es atento, cariñoso, valora mi opinión y, lo más importante, cree en mí incluso más que yo». «Me he dado cuenta», asintió Úrsula. «Te mira como si fueras la octava maravilla del mundo. Y, por cierto, a James también le encanta tu trabajo. Dice que eres una de sus mejores adquisiciones en años». Aquellas palabras calentaron el alma de Zoe. Después de años con un hombre que minaba constantemente su confianza en sí misma, una confesión así era un bálsamo para su autoestima herida. Esa noche, Theo invitó a Zoe a cenar en su ático con vistas al océano. No era su primera cena a solas, pero algo en la voz de Theo cuando llamó con la invitación hizo que Zoe sintiera que aquella noche iba a ser especial. El ático de Theo reflejaba su personalidad, elegante pero no ostentoso, con obras de arte y antigüedades cuidadosamente seleccionadas, cada una con una historia que contar. A Zoe le encantó especialmente la enorme terraza donde podían cenar bajo las estrellas, contemplando las luces de Los Ángeles por la noche. «Estás preciosa», le dijo Theo, esperándola en la puerta. Llevaba un sencillo vestido negro que había elegido por su versatilidad y elegancia. «Gracias», sonrió Zoe. «¿Algo especial hoy?» «Tal vez», respondió Theo enigmáticamente. «Pero primero, la cena. He preparado tu risotto favorito con trufas. ¿Lo has cocinado tú?» Zoe se sorprendió. A pesar de su estatus, Theo cocinaba a menudo para ellos y decía que encontraba un placer especial en el proceso. «Por supuesto», le guiñó un ojo. «Solo lo mejor para ti». La cena transcurrió en un ambiente cálido y acogedor. Hablaron del proyecto, de los planes para el futuro, de los libros que habían leído recientemente. Zoe se sentía muy cómoda con Theo, como si lo conociera de toda la vida. Con él podía ser ella misma, sin máscaras, sin miedo a ser juzgada o malinterpretada. Después del postre, Theo propuso salir a la terraza. La noche era cálida, con una ligera brisa que traía el aroma del océano. Se sentaron en cómodos sillones, bebiendo vino y mirando las estrellas. «Zoe», dijo Theo repentinamente serio, «quería hablarte del futuro, de nuestro futuro». Zoe sintió que su corazón se aceleraba. En los últimos meses, su relación se había vuelto más profunda y significativa de lo que jamás había imaginado. Theo se había convertido no solo en su amante, sino en su mejor amigo, su compañero, la persona con la que quería compartir sus alegrías y sus penas. «Te escucho», dijo en voz baja. Theo le cogió la mano. «Sabes que no me gustan los discursos largos», comenzó. «Pero algunas cosas hay que decirlas completas, sin abreviaturas. Zoe, has cambiado mi vida. Antes de conocerte solo me centraba en el trabajo, en hacer edificios bonitos.
Pero tú me enseñaste que la verdadera belleza está en las relaciones, en la confianza, en la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. Sé que no hace mucho que nos conocemos y que acabas de pasar por un divorcio difícil, pero nunca he estado tan seguro de nada como de lo que siento por ti. Te quiero, Zoe Thornbridge, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo y la abrió. Dentro había un anillo con un exquisito zafiro enmarcado por pequeños diamantes. ¿Quieres casarte conmigo? Zoe se quedó mirando el anillo, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Una parte de ella quería decir que sí inmediatamente, sin dudarlo. La otra parte, la que aún arrastraba las cicatrices de su matrimonio con Reid, tenía miedo. «Tío, te quiero», dijo en voz baja, «pero todo está sucediendo muy deprisa. Tengo miedo de volver a cometer los mismos errores de siempre». Theo le apretó la mano con suavidad. «Comprendo tus temores», dijo, «y no te pido que tomes una decisión ahora mismo. Puedes tomarte el tiempo que necesites. Yo esperaré». Su comprensión y paciencia conmovieron a Zoe. Reid nunca había mostrado tanto respeto por sus sentimientos y sus dudas. Para él solo existían su opinión, sus deseos, sus plazos. «No es que dude de lo que siento por ti», explicó Zoe. «Es solo que quiero asegurarme de que estamos construyendo una relación sobre una base sólida, no una reacción emocional a mi matrimonio fracasado». «Agradezco tu sinceridad», dijo Theo. «Es una de las cualidades por las que te quiero. Y quiero que sepas algo más». Dejó a un lado la caja de los anillos y le cogió las dos manos. «No solo te ofrezco ser mi esposa, sino también mi socia. Quiero que dirijas la división de diseño de mi empresa. Tu talento y tu visión son demasiado valiosos para limitarlos a proyectos individuales. Juntos podríamos crear algo verdaderamente especial». Zoe quedó impresionada. Esta propuesta no era menos significativa que una propuesta de matrimonio. Theo veía en ella no solo una esposa, sino también una compañera en pie de igualdad, una profesional cuya opinión respetaba y valoraba. «¿Lo dices en serio?», preguntó ella, que aún no daba crédito a lo que oía. «Por supuesto», asintió Theo. «Llevo mucho tiempo pensando en esto. Tu enfoque del diseño, tu comprensión del espacio y de cómo afecta a las personas es exactamente lo que le ha faltado a mis proyectos. Juntos podríamos crear no solo edificios, sino lugares que cambien vidas a mejor». Zoe sintió que se disipaban sus últimas dudas. Lo que Theo le proponía no era un simple matrimonio, sino una asociación en todos los sentidos de la palabra, una unión basada en el respeto mutuo, los valores compartidos y los talentos complementarios. «Sí», dijo al fin. «Sí, me caso contigo. Y sí, quiero ser tu compañera, en todo». La cara de Theo se iluminó con una alegría que Zoe nunca había visto antes. Deslizó el anillo en su dedo y encajó a la perfección, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. «Me has hecho el hombre más feliz del mundo», dijo, atrayéndola hacia sí para darle un beso. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. La noticia del compromiso de Zoe y Theo se extendió rápidamente entre sus colegas y amigos. Úrsula se ofreció inmediatamente como dama de honor y se sumergió con entusiasmo en la organización de la boda. «Pensaba en una ceremonia pequeña y modesta», dice Zoe mientras Theo y ella hablan de los planes. «Quizá solo amigos íntimos y familiares, en un lugar acogedor». Theo negó con la cabeza, pensativo. «Entiendo tu deseo, pero me gustaría celebrar nuestra unión de una forma más significativa, no como espectáculo, sino para celebrar el comienzo de nuestra vida juntos». «¿Qué sugieres?», preguntó Zoe. «Hay un lugar que creo que sería perfecto», dijo Theo. «¿Recuerdas la mansión histórica de Malibú que hemos reformado hace poco? ¿La que tiene una terraza con vistas al océano?» Zoe asintió. Era un precioso edificio de estilo renacentista español,
rodeado de jardines y con unas vistas impresionantes del Océano Pacífico. Imagínate, puesta de sol, océano, flores, música, continuó Theo. Elegante, pero no pomposo, y solo la gente que realmente nos importa. La idea era tentadora. Zoe imaginó la ceremonia bajo el sol poniente, con el sonido de las olas como música de fondo. Suena precioso, admitió. Pero no quiero algo demasiado grandioso o formal. Te lo prometo, sonrió Theo. Nada de discursos rimbombantes ni brindis interminables. Solo una bonita celebración para dos personas que se han encontrado y quieren compartir su felicidad con sus seres queridos. Decidieron programar la boda para finales de verano, cuando debía estar terminada la primera fase de la renovación del edificio Bradbury. Eso les dio unos 2 meses para prepararse, tiempo suficiente para organizarlo todo, pero no tanto para ahogarse en un sinfín de detalles. Zoe estaba completamente inmersa trabajando en el diseño de su nueva oficina en la empresa de Theo. Él le dio total discreción y ella creó un espacio que reflejaba su visión del diseño, luminoso, funcional, con el equilibrio perfecto entre estética y practicidad. «Brillas literalmente», comentó Úrsula mientras elegían las telas para las cortinas del nuevo despacho. «Nunca te había visto tan inspirada». «Siento que por fin he encontrado mi sitio», admitió Zoe. «No solo personalmente, sino también profesionalmente. Con Theo puedo hacer realidad ideas que antes solo había soñado». «Y eso se nota en tu trabajo», asintió Úrsula. «James dice que tu diseño del atrio Bradbury es uno de los proyectos más innovadores que ha visto en años». Zoe sintió una oleada de orgullo. Por primera vez en su vida, su talento recibía el reconocimiento que merecía. Y lo que era más importante, empezaba a creer en sus propias capacidades, sin las constantes dudas y el autodesprecio que la habían acompañado en su matrimonio con Reid. La noticia del compromiso de Zoe y Theodore Evelyn no pasó desapercibida en los círculos de arquitectura y diseño de Los Ángeles. Aunque Theo prefería mantenerse alejado de la vida social, sus proyectos eran muy conocidos en el sector, y la unión con una diseñadora de talento dio mucho que hablar. Uno de los que se enteró de la noticia fue Reid Elliott. Tras su ruptura con Zoe, su negocio no iba tan bien como esperaba. El bufete seguía acumulando deudas y los clientes, atraídos en un principio por las conexiones del padre de Zoe en la comunidad arquitectónica, se marchaban poco a poco a la competencia. Yvette, su nueva amiga y antigua ayudante, no era tan comprensiva y solidaria como Zoe. Esperaba que Reid llevara una vida de lujos, regalos caros y eventos de estatus. Cuando quedó claro que su situación financiera no era ni de lejos tan estable como había imaginado, su relación empezó a enfriarse. Reid estaba hojeando el periódico de la mañana en una cafetería, a la espera de reunirse con un posible cliente, cuando vio una pequeña nota en la sección de sociedad. El promotor inmobiliario Theodore Evelyn y la diseñadora Zoe Thornbridge anuncian su compromiso, decía el titular. Debajo aparecía una foto de la elegante pareja en un acto benéfico. Zoe con un sencillo pero sofisticado vestido color marfil, y Theo con un impecable traje oscuro. Reid sintió un nudo en la garganta. Zoe parecía diferente. No solo guapa, siempre había sido una mujer atractiva, sino especialmente segura de sí misma, radiante. Al lado de un hombre alto, de mirada atenta y canas apenas perceptibles en las sienes, parecía absolutamente en su sitio. El artículo mencionaba que Zoe no solo sería la esposa de Evelyn, sino también la jefa de diseño de su empresa y la diseñadora principal del proyecto de renovación del edificio Bradbury, uno de los proyectos arquitectónicos más prestigiosos del año. Reid dejó el papel a un lado, sintiéndose amargado y molesto. Cuando estaban casados, Zoe nunca había mostrado tanta ambición. Había sido callada, comprensiva, siempre dispuesta a cederle la primacía a él. ¿O era que él nunca le dio la oportunidad de probarse a sí misma? Ignoraba su talento,
Desalentaba sus esfuerzos. Recordó su última pelea, sus crueles palabras. Te dejo, mendiga. Entonces le habían parecido justas, merecidas. Ahora, al ver la imagen de una Zoe sonriente y triunfadora junto a uno de los hombres más poderosos del sector inmobiliario de Los Ángeles, aquellas palabras le parecieron mezquinas y estúpidas. El teléfono de Reed sonó sacándolo de su ensoñación. Era Yvette. «Hola, cariño», su voz sonaba inusualmente tensa. «¿Has visto el periódico de hoy?» «Sí», respondió Reed brevemente. «Tu exmujer se casa con Theodore Evelyn». La voz de Yvette era una mezcla de sorpresa y envidia. «¿Sabías que salía con él?» «No», se molestó Reed. «No hemos mantenido el contacto desde el divorcio». «Es increíble», continuó Yvette. «Evelyn es uno de los hombres más ricos de la ciudad, y tan reservado. Nadie le ha visto nunca con mujeres en público. ¿Cómo se las ha arreglado para cortejarlo?» Reed se encogió ante la vulgar expresión. Zoe nunca había «yui» a un hombre. Era sincera, honesta, leal, cualidades que él había valorado y que había empezado a dar por sentadas. «Zoe es una diseñadora con talento», dijo, sorprendido por su propia reacción defensiva. «Y una mujer inteligente. No era de extrañar que hubiera encontrado un hombre que la apreciara». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Aún sientes algo por ella, ¿verdad?» La voz de Yvette se volvió fría. «No seas tonta», replicó bruscamente Reed. «Solo estoy constatando un hecho». «De acuerdo», dijo Yvette, claramente sin creerle. «De todos modos, estaba pensando que podríamos ir a ese nuevo restaurante de Rodeo Drive esta noche. He oído que la comida allí es increíble». Reed calculó mentalmente el saldo de su tarjeta de crédito. Otra cena cara era lo último que podía permitirse ahora mismo. «Lo siento, esta noche no puedo», dijo. «Tengo una reunión con un cliente que puede llevarme un rato». «¿Otra vez?», dijo Yvette decepcionada. «Últimamente no haces más que trabajar. Ni siquiera salimos juntos». «Porque alguien tiene que pagar las facturas», dijo Reed. «Y tus compras en boutiques, y tus restaurantes, y tus spas». ¿Sabéis qué? Yvette estaba indignada. «Cuando empezamos a salir, no te quejaste de mis necesidades. Al contrario, te ofrecías a comprarme un vestido nuevo o un bolso». «Entonces no era así», dijo Reed cansado. «Mira, hablemos de ello esta noche. Tengo que ir a una reunión». Colgó sin esperar respuesta. El ambiente se había estropeado por completo. Reed volvió a mirar la foto del periódico. Zoe parecía feliz, realmente feliz, y eso le dolió más de lo que podía admitir. La idea de que Zoe hubiera encontrado no solo un nuevo marido, sino un hombre que creía en su talento y le estaba dando la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, le produjo una extraña sensación, una mezcla de amargura, envidia y... ¿vergüenza? ¿Vergüenza? Sí, quizá vergüenza. Vergüenza de no haber sido nunca ese tipo de compañero para ella, por verla solo como una extensión de sí mismo, no como una persona independiente con sus propios sueños y ambiciones. El cliente potencial nunca apareció y Reed pagó su café y salió de la cafetería. El día prometía ser largo e improductivo, pero en algún rincón de su mente había un pensamiento desagradable. ¿Y si Zoe y su nuevo prometido aparecían en el mismo evento al que él iba a ir con Yvette el fin de semana siguiente? ¿Sería capaz de salvar la cara conociendo a su exmujer, que ahora tenía mucho más éxito que él? Reed sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. Él tenía su vida, Zoe tenía la suya. Sus caminos se habían separado y no tenía sentido mirar atrás. Pero, por alguna razón, la imagen de la feliz pareja permaneció en su cabeza todo el día, recordándole que tal vez había cometido el mayor error de su vida. Era el día perfecto para una boda. Cielo despejado, una ligera brisa marina, la temperatura justa para que los invitados estuvieran cómodos con sus vestidos de fiesta.
Zoe estaba de pie frente a un espejo en una de las habitaciones de la histórica mansión de Malibú, donde la ceremonia iba a comenzar en una hora. Su vestido de novia, sencillo y elegante, resaltaba su belleza natural sin llamar demasiado la atención, tal y como ella quería. «Estás impresionante», dijo Úrsula, ayudando a sujetar la fina tiara en el pelo de su amiga. «Theo se quedará sin habla cuando te vea». Zoe sonrió, mirando su reflejo. En los últimos 6 meses no solo había cambiado por fuera, sino también por dentro. Atrás había quedado la inseguridad que Reed había alimentado en ella con tanto esmero a lo largo de los años. Ya no dudaba de su talento, de su valor como profesional o como mujer. «Gracias», dijo sinceramente abrazando a su amiga. «Por todo. Sin ti, nunca habría conocido a Theo». «Oh, vamos», dijo Úrsula. «Solo le di un empujoncito al destino. Todo lo demás es obra tuya». Llamaron a la puerta en silencio y James Montgomery, que había aceptado llevar a Zoe al altar en lugar de su padre, fallecido hacía unos años, entró en la habitación. «Señoras, todo está listo», dijo con una sonrisa. «Los invitados están reunidos, los músicos están en su sitio, el novio está nervioso. La clásica imagen de una boda». Zoe respiró hondo y sintió que el calor se apoderaba de su interior. Era su día, el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Y esta vez estaba segura de haber tomado la decisión correcta. La ceremonia se celebró en la terraza con vistas al océano. 50 de sus amigos y colegas más cercanos se reunieron para presenciar la unión de 2 personas que habían encontrado en el otro no solo el amor, sino una asociación basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Mientras Zoe caminaba por el improvisado pasillo entre hileras de sillas decoradas con lirios blancos y vegetación del brazo de James, lo único que vio fue a Theo. Estaba de pie junto al arco cubierto de flores, mirándola con tal adoración que a Zoe le dio un vuelco el corazón. En ese momento se dio cuenta de que todas sus dudas y temores habían sido en vano. Con este hombre solo podía ser feliz. La ceremonia fue breve y conmovedora. Intercambiaron unos votos sencillos pero sinceros que ellos mismos habían escrito. Theo prometió ser no solo un marido cariñoso, sino también un compañero fiel que la apoyaría en todo. Zoe habló de cómo él le devolvió la fe en sí misma, en el amor, en la posibilidad de construir una relación basada en la honestidad y el crecimiento mutuo. Cuando intercambiaron los anillos y el camarero los declaró marido y mujer, los invitados rompieron a aplaudir. Theo besó a Zoe con ternura y ella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Era un momento que quería recordar para siempre. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al jardín para tomar un cóctel mientras los recién casados se hacían fotos con el sol poniente. A continuación, todos se dirigieron al restaurante Ocean View en la costa, donde se reservó una cena de celebración. «¿Cómo se encuentra SRA? ¿Evelyn?», preguntó Theo con una sonrisa mientras subían a la lujosa limusina blanca decorada con flores. «Feliz», respondió Zoe con sencillez, apretándole la mano. «Increíblemente feliz». La limusina circuló suavemente por la carretera de la costa. A través de los cristales tintados, Zoe observó los colores cambiantes del atardecer, desde el dorado hasta el rosa suave y el morado. Simbólico, pensó, cómo el ocaso de una vida se convierte en el amanecer de otra, más brillante y plena. «¿En qué estás pensando?», preguntó Theo, dándose cuenta de que estaba pensativa. «En lo mucho que ha cambiado este año», respondió Zoe. «Hace un año me sentía perdida, no deseada. Y hoy siento que por fin he encontrado mi lugar en el mundo, mi vocación, y la persona con la que quiero compartirlo todo». Theo besó suavemente su frente. «Te mereces lo mejor, Zoe, y me aseguraré de que nunca vuelvas a sentirte poco apreciada». El restaurante Ocean View era famoso no solo por su excelente cocina, sino también por sus impresionantes vistas del Océano Pacífico.
se reservó una terraza privada para la cena de boda, decorada según los deseos de los novios, minimalista pero elegante, haciendo hincapié en la belleza natural del lugar. La limusina se detuvo en la entrada principal exactamente a las 7 de la tarde. El portero se apresuró a abrir la puerta y ayudó a salir a los recién casados. Theo bajó primero y le dio la mano a Zoe, que pisó con elegancia la alfombra roja preparada especialmente para ellos. En ese momento, como en las novelas en las que el destino ama las coincidencias irónicas, apareció por la esquina del edificio una pareja, un hombre y una mujer, que obviamente se dirigían al mismo restaurante. El hombre le decía algo emocionado a su acompañante, pero de repente se detuvo a medias al ver a los recién casados. Zoe no reconoció de inmediato a Reed. Había adelgazado, su pelo tenía más canas y su rostro había adquirido una agudeza nerviosa que antes no tenía. Pero era él, su exmarido, el hombre que la había llamado Barley y se había marchado, dejándola con deudas y el corazón roto. Junto a él estaba Yvette, su antigua ayudante y actual novia, una espectacular morena con un vestido demasiado revelador para un lugar así. Ella también se había fijado en Zoe y Theo, y su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y envidia. El tiempo parecía haberse detenido. Zoe sintió que el corazón le latía más deprisa, pero no por la excitación o el miedo, sino por una extraña sensación de plenitud. El círculo se había cerrado. El hombre que una vez la había humillado estaba ahora ante ella en su momento de triunfo. Reid la miró con los ojos muy abiertos, incapaz de ocultar la conmoción y, sí, el evidente arrepentimiento. Su mirada pasó del elegante vestido de novia de Zoe a Theo, de pie junto a ella, y luego a la lujosa limusina de la entrada. La imagen era más que elocuente. Zoe sintió que la mano de Theo le apretaba la palma, no de forma posesiva, sino de apoyo. No sabía quién era Reed, por supuesto, pero era evidente que había percibido la repentina tensión de su esposa. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. Sí, asintió Zoe, sin apartar los ojos de su exmarido. Era un encuentro inesperado. En ese momento Reed, como saliendo de un estupor, hizo un movimiento en su dirección. Su rostro adoptó una expresión que Zoe recordaba bien, una mezcla de encanto y disculpa que utilizaba cuando quería hacer las paces o impresionar a un cliente importante. Zoe, comenzó, con un tono de voz anormalmente alto. ¡Qué reunión tan increíble! Estás increíble. Zoe sintió una oleada de emoción en su interior. Una parte de ella, la que aún recordaba el dolor de su traición, quería decirle algo duro, ponerlo en su sitio. Pero la otra parte, la que había encontrado una nueva vida y la verdadera felicidad, se dio cuenta de que Reed ya no tenía poder sobre ella. Su opinión, su aprobación o desaprobación no significaban nada para ella. Se permitió un momento, solo un momento, de pura satisfacción al ver la conmoción y el arrepentimiento en su rostro. No un triunfo vengativo, sino simplemente el justo reconocimiento de que la rueda de la fortuna había dado una vuelta completa. «Hola, Reid», respondió ella con calma. «Gracias por el cumplido». Theo, presintiendo que algo importante estaba ocurriendo, ladeó ligeramente la cabeza. «¿No vas a presentarnos?», preguntó en voz baja. Zoe asintió. «Theo, este es Reed Elliot, mi exmarido», dijo con voz uniforme. «Reed, este es Theodore Evelyn, mi marido». Theo, siempre impecablemente educado, le tendió la mano. «Encantado de conocerte», dijo sin una sombra de insinceridad. Reid le estrechó la mano, pero su mirada seguía fija en Zoe. «Me he enterado de tu boda», dijo. «Te felicito». «Gracias», asintió Zoe. La incómoda pausa fue interrumpida por Yvette, que no podía permanecer más tiempo en la sombra. «¿No vas a presentarme?», preguntó con una sonrisa falsa, volviéndose hacia Reed. «Por supuesto», dijo él como si estuviera despierto.
Esta es Yvette Ramírez, mi amiga. Yvette, esta es Zoe y su marido Theodore Evelyn. Yvette miró a Zoe con detenimiento, fijándose en su vestido, su pelo y sus joyas. «Un placer», dijo sin mucho entusiasmo. «¡Qué vestido tan bonito! Supongo que será de diseño». «Sí», dijo Zoe con sencillez, sin entrar en detalles. Sentía cómo aumentaba la tensión. Reid parecía confuso. Yvette parecía claramente descontenta y solo Theo permanecía tranquilo y amable, aunque Zoe sabía que en su fuero interno la comprendía y la apoyaba. «Bueno, deberíamos irnos», dijo Zoe, dando un paso hacia la entrada del restaurante. «Los invitados están esperando. Ha sido interesante conocerte». Reid hizo otro movimiento hacia adelante, como si quisiera decir algo más, pero Zoe ya se había dado la vuelta. Le dirigió una mirada corta y fría, no enfadada, solo distante, y cogió a Theo del brazo. Caminaron juntos hacia las puertas del restaurante, donde les esperaba el maitre. «¿Tu exnovio?», preguntó Theo en voz baja una vez dentro. «Sí», asintió Zoe. «Siento lo de la escena rara». «No tienes nada de qué disculparte», dijo Theo en voz baja. «Te has comportado con dignidad y estoy orgulloso de ti». Zoe le apretó la mano con gratitud. Theo siempre sabía qué decir para que se sintiera comprendida y apoyada. Subieron a la terraza, donde fueron recibidos con aplausos y felicitaciones. La velada se llenó de cálidos brindis, deliciosa comida, música y baile. Zoe fue dejando atrás la tensión del inesperado encuentro y se sumergió de lleno en la celebración del día más feliz de su vida. Mientras tanto, Reid e Yvette habían tomado una mesa en el comedor principal del restaurante. Reid estaba inusualmente callado, estudiando mecánicamente el menú, pero obviamente sin ver las palabras que tenía delante. «¿Te encuentras bien?», preguntó Yvette, aunque no había preocupación real en su voz. «Sí, por supuesto», respondió Reid automáticamente. «Solo ha sido un encuentro inesperado». Se estiró Yvette. «Está claro que tu ex ha caído de pie. Evelyn es ese promotor que está renovando edificios históricos, ¿no? Dicen que vale cientos de millones». Reid hizo una mueca. Lo último de lo que quería hablar era de la situación financiera de Theodore Evelyn. «Sí, es él», respondió Reid brevemente. «¿Y de verdad se han casado hoy?», continuó Yvette. «Qué casualidad que estuviéramos en el mismo restaurante». «En efecto», murmuró Reid, aunque en el fondo sospechaba que no era una coincidencia. Era probable que Yvette, tras ver el anuncio de la boda en las páginas de Sociedad, hubiera sugerido expresamente que cenáramos aquí. Siempre había estado obsesionada con los famosos y la gente rica. El camarero trajo vino y Reid se alegró de tener la oportunidad de distraerse fingiendo escrutar el ramo. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. En la terraza, donde la mujer a la que antes había considerado su propiedad, su complemento en lugar de su compañera en pie de igualdad, celebraba ahora su boda. Recordó su última pelea, sus crueles palabras que no podían retractarse. «Te dejo, mendigo». Qué estúpido y mezquino sonaba ahora. Zoe siempre había sido talentosa, inteligente, capaz, solo que él nunca le dio la oportunidad de demostrarlo, por miedo a que le eclipsara. Y ahora era la esposa de una de las personas más respetadas de su sector, una diseñadora líder en proyectos prestigiosos, mientras su propia carrera y su vida personal se desmoronaban. «Reid, ¿me estás escuchando?». La voz de Yvette le devolvió a la realidad. «Perdona, estaba pensando», intentó concentrarse en sus palabras. «Decía que deberíamos ir a Palm Springs a pasar el fin de semana», repitió Yvette. «Melissa tiene allí una casa lujosa con piscina y nos ha invitado». Reid asintió, sin escuchar. Pensó en lo que había visto hoy. No solo a su ex esposa vestida de novia, sino a una mujer completamente transformada. Había una especie de fuerza interior, una confianza, una dignidad en Zoe que no había estado allí antes. O estaba ahí,
pero la había suprimido deliberadamente para sentirse superior. Miró a Yvette, que hablaba de Palm Springs, del vestido nuevo que quería comprarse para el viaje, y se dio cuenta de que solo sentía irritación por ella. Su relación se basaba en la atracción superficial y el beneficio mutuo. Ella obtenía estatus y regalos, él una compañera joven y llamativa que halagaba su ego, pero no había verdadera intimidad, ni confianza, ni compañerismo. En ese momento le llegaron los sonidos de la música y las risas de la terraza. Allí se celebraba el amor de verdad, una verdadera unión de dos personas que veían y apreciaban lo mejor de la otra. Y él estaba sentado aquí, con una mujer a la que solo le interesaba su tarjeta de crédito, vacío por dentro y con la certeza de que había cometido el mayor error de su vida. Mientras tanto, en la terraza, Zoe y Theo empezaron a bailar. Se movieron en un baile lento y Zoe miró a los ojos de su marido y se sintió la mujer más feliz de la tierra. ¿En qué estás pensando?, preguntó Theo, notando la ligera sombra en su rostro. En lo extraña que es la vida, respondió Zoe. A veces lo que parece el final de todo es en realidad el principio de algo mucho mejor. Theo asintió comprensivo. ¿Te refieres al encuentro con el exmarido? Sí, admitió Zoe. Cuando se fue, pensé que mi vida estaba arruinada, pero hoy me doy cuenta de que fue lo mejor que me podía haber pasado, porque si no, no te habría conocido, no habría encontrado mi verdadero camino. A veces necesitamos perder algo para encontrar lo realmente valioso, dice Theo filosóficamente. Pero, ¿sabes una cosa? Estoy agradecido al destino por cada decisión que te trajo hasta mí, incluso por los errores de tu exmarido. Zoe sonrió, sintiéndose llena de amor por aquel hombre asombroso que comprendía sus sentimientos tan sutilmente. Te quiero, dijo simplemente. Y yo a ti, respondió Theo, besándola con ternura. La velada continuó. Los invitados se divertían, brindaban, bailaban. Zoe ya no pensaba en Reed ni en el inesperado encuentro. Era su día, el comienzo de su nueva vida, y no iba a dejar que los fantasmas del pasado lo ensombrecieran. Cuando llegó el momento de cortar la tarta nupcial, Theo tomó el micrófono y pronunció un breve pero emotivo discurso sobre cómo conocer a Zoe había cambiado su vida, la había llenado de significado y alegría. Los invitados aplaudieron y Zoe, mirando a su marido, pensó en lo afortunada que era por haber conocido a un hombre que la veía como una compañera en igualdad de condiciones. Apreciaba su talento y la apoyaba en todos sus esfuerzos. En ese momento, Reed, incapaz de soportar la tensión, salió al porche abierto del restaurante, dejando a Yvette en una mesa. Necesitaba aire fresco y un momento de soledad para reflexionar sobre lo sucedido. Desde el porche podía ver el borde de la terraza donde se celebraba la boda, y Reed observó distraídamente cómo la feliz pareja cortaba la tarta. Vio a Zoe riendo, mirando a su nuevo marido con amor y confianza. Vio a Theodore Evelyn cogiéndole suavemente la mano, escuchando atentamente cuando ella le decía algo. Era una relación de iguales, de socios, de personas que se enriquecían mutuamente. Y en ese momento, Reed se dio cuenta por fin de la magnitud de su error. Había perdido no solo a una esposa, sino a una mujer excepcional, talentosa, profunda, capaz de amar y asociarse de verdad. La había perdido por su propia mezquindad, egoísmo e incapacidad para apreciar lo que tenía. Ahora era demasiado tarde para arreglar nada. Zoe había encontrado su felicidad, su lugar en el mundo, y él tendría que vivir sabiendo que había arruinado lo que podría haber sido hermoso, si tan solo hubiera sido capaz de ver más allá de su propio ego. Reed echó una última mirada a la feliz pareja y regresó en silencio al salón. Era hora de pagar la cuenta, en todos los sentidos de la palabra.